30 años después de su muerte, la sombra de Pablo Escobar aún se proyecta sobre Colombia. Más que un recuerdo criminal, su legado es una herida abierta, una compleja mezcla de violencia, cultura y política que sigue definiendo al país. Escobar, el patrón, encarna una cruda paradoja: verdugo de miles y benefactor de los olvidados. Esta contradicción alimenta un debate nacional sobre cómo recordar, cómo sanar y cómo construir un futuro libre del estigma del narcotráfico. Pablo Emilio Escobar Gaviria, 1949-1993, surgió de la pobreza antioqueña para liderar el temido cartel de Medellín, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos y sanguinarios del planeta. Su ascenso meteórico coincidió con una Colombia fracturada por la crisis socioeconómica, terreno fértil para su imperio criminal. Pero Escobar fue más que un capo. Incursionó brevemente en la política, ocupando un escaño suplente en la Cámara entre 1982 y 1983, y, crucialmente, cultivó una imagen de Robin Hood paisa. Obras que está entregando Civisual Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. Un saludo muy especial para todos los deportistas. Pero la violencia física dejó paso a una herencia cultural, la llamada narcocultura. Las populares narcotelenovelas, aplaudidas y criticadas, perpetúan estos códigos y aspiraciones, resonando en sectores que aún ven en esa figura un retorcido símbolo de ascenso. La fascinación por Escobar también se monetiza en el fenómeno del narcoturismo, lugares ligados a su vida, como el demolido edificio Mónaco en Medellín, otrora su búnker familiar, se convirtieron en morbosos puntos de interés. Esta mercantilización de la memoria criminal preocupa a las autoridades. Iniciativas legislativas recientes buscan prohibir la comercialización de objetos con la imagen del narcotraficante, en un intento estatal por contrarrestar la apología del delito y reivindicar la memoria de las víctimas. La caída de Escobar no eliminó el narcotráfico, lo transformó. Los grandes carteles jerárquicos dieron paso a cientos de cartelitos, redes más pequeñas, fragmentadas y ágiles. El negocio se adaptó, volviéndose menos visible, pero no menos influyente. Se estima que aún hoy representa entre un 2% y un 3% del Producto Interno Bruto colombiano, según la Comisión Global de Política de Drogas. Una prueba de que cortar la cabeza de la hidra no bastó para matar al monstruo. Quizás la cicatriz más profunda es la normalización de la violencia y la corrupción como vías para resolver conflictos y escalar socialmente. La era Escobar consolidó la idea de que el dinero ilícito y la fuerza bruta son herramientas válidas para el poder, erosionando la confianza en las instituciones. Esta herencia tóxica pervive en la persistencia de grupos armados ligados al narco y en la infiltración de dineros sucios en la política y la economía formal, un cáncer que sigue minando los cimientos de la sociedad. Aquí reside la gran paradoja de Escobar. Sigue dividiendo a Colombia. Para la inmensa mayoría, es el monstruo responsable de una era de terror. Pero en algunos barrios marginados, aún se le recuerda con cierta admiración por sus obras sociales. Su propio hijo, Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar, lo explica. Los más humildes se beneficiaron. Mi padre terminó ocupando un vacío que había dejado el Estado. Frente a esta ambigüedad, Colombia libra una batalla por la memoria. El Estado y la sociedad civil impulsan iniciativas para honrar a las víctimas y desmontar el mito del Robin Hood,
La demolición del edificio Mónaco para crear un parque dedicado a las víctimas es un símbolo potente de este esfuerzo. Sin embargo, la tarea es ardua ante la persistente fascinación mediática, series, películas, libros, que a menudo romantiza al capo, opacando el inmenso dolor causado. Colombia busca activamente romper con este pasado. Además de medidas simbólicas y legales contra la glorificación del crimen, el país ha comenzado a reorientar su política antidrogas. Se reconoce que la represión pura no es suficiente y se requieren enfoques más integrales: prevención, desarrollo alternativo, salud pública. Es un intento por superar la lógica de la guerra heredada de esa época oscura. El desafío final es forjar una memoria colectiva equilibrada y justa. Como se ha señalado, Escobar hoy sigue muy arraigado. Estará en manos de las nuevas generaciones contar siempre la verdad y recordar el legado de oscuridad y sangre que dejó una herida en la sociedad. La tarea es construir un relato nacional que reconozca la complejidad, honre a las víctimas sin concesiones, entienda las causas estructurales del fenómeno y, sobre todo, reafirme los valores democráticos frente a la barbarie. Luchar contra el fantasma de Escobar es una tarea muy compleja. En Envigado, municipio del departamento de Antioquia, la figura del capo es recordada con una mezcla de rechazo, memoria histórica y resignificación de espacios. Uno de los lugares más emblemáticos asociados a Escobar en Envigado es la catedral, la prisión que él mismo mandó construir en la vereda La Miel. Aunque oficialmente era un centro de reclusión, en realidad funcionaba como un refugio con lujos y comodidades, donde Escobar continuaba dirigiendo sus operaciones criminales. Tras su fuga en 1992, el sitio fue abandonado y saqueado. Actualmente, ha sido transformado en un monasterio y hogar geriátrico administrado por monjes benedictinos, con el objetivo de convertir un símbolo de violencia en un espacio de paz y servicio social. Escobar también estableció la llamada Oficina de Envigado, inicialmente concebida como un centro de cobro de deudas criminales. Con el tiempo, esta estructura se convirtió en una organización criminal que ha perdurado más allá de la muerte de Escobar, adaptándose y manteniendo influencia en actividades ilícitas en la región. Pero también en Envigado, como en otras partes de Colombia, visitantes recorren lugares asociados al llamado patrón. La memoria de Pablo Escobar se maneja con un enfoque que busca transformar espacios de dolor en lugares de reconciliación y aprendizaje. Carlos Leder Rivas, antiguo socio de Escobar, regresó a Colombia en marzo de 2025, tras cumplir más de 30 años de prisión en Estados Unidos y residir en Alemania desde su liberación en 2020. Leder, al hablar con los medios de su propio pasado y el de Escobar, ha contribuido a desmontar el mito del capo benefactor. Si bien ambos incursionaron en la política y realizaron obras sociales, Leder ha sido más explícito en reconocer el trasfondo criminal y los intereses personales detrás de estas acciones, lo que podría ayudar a desmitificar la imagen de Escobar como un líder popular y altruista, dispuesto a mostrar su verdad, pero sin nadie que pueda corroborarla porque la gran mayoría de las caras visibles del cartel de Medellín dejaron de existir. Leder ha marcado distancia respecto a la imagen sanguinaria de Escobar. En síntesis, el legado de Pablo Escobar es una pesada carga para la Colombia del siglo XXI. Una mezcla tóxica de terror imborrable, fascinación cultural y fractura social. Mientras el país lucha por sanar sus heridas, construir una memoria justa y definirse más allá del estigma del narcotráfico, la figura del capo de capos sigue siendo un espejo incómodo que refleja tanto los demonios del pasado como los desafíos persistentes del presente. El proceso de reconciliación con esta sombra está, evidentemente, lejos de concluir.
Pero también es apenas obvio. Hay que seguir insistiendo.